Hoy vamos a dar una segunda parte del video anterior que era respondiendo algunas críticas sobre algunas afirmaciones que realicé sobre el hecho de que si Yahvé era, no era Dios, si era Satanás, si no era Satanás, y di unas ciertas explicaciones o respuestas a ello. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de los distintos niveles de interpretación. Y esto es importante porque así como ya he insistido mucho en el término de buscar la luz, la interpretación del secreto, de la espiritualidad atrás de las enseñanzas comunes y literales, de la misma manera hay que tomar en cuenta algo importante y son los distintos niveles, desde lo literal, pasando hasta lo simbólico, pasando a lo interpretativo hasta llegar hasta el SOT más profundo, más allá del texto literal. Así que voy a ir compartiendo pantalla y voy a tratar de explicar lo que sería el SOT, el Peshat, el Remesh, el Drosh, lo que sería todo este tipo de estructura para abarcar la lectura desde otro enfoque que no sea simplemente literal, porque siempre vamos a estar divididos con respecto a eso. Así que aquí compartiendo pantalla podemos ver lo siguiente. Existen dos percepciones. La percepción elevada del espíritu, el secreto, la visión espiritual, lo que comprendemos y meditamos, como cuando por ejemplo Jesús dice, ora en secreto, encerrado junto a tu Padre, y tenemos la percepción caída de la carne, lo literal, que sería la visión física, lo que vemos y lo que leemos. Ok, quiero leerles una historia, porque esto va a tener sentido. La historia es la siguiente. Habían 4 rabinos en el Pardés, es decir, en el cielo. Según la tradición judía, en el Talmud, en el tratado de Haigá 14b, 4 grandes sabios decidieron ascender al Pardés, un estado místico de revelación divina. Estos eran Rabí Akiva, que era el más sabio, Rabí ben Asaí, Rabí ben Somá y Rabí Elisha ben Abuyá, también era llamado Aher, el otro, tras su apostasía. Al entrar al Pardés, es decir, al paraíso, cada uno tuvo un destino distinto. Rabí Asai murió. Al contemplar la gloria divina, el alma no pudo soportarlo y abandonó su cuerpo. Como dice el versículo, preciosa a los ojos de Dios es la muerte de sus piadosos. Salmo 116:15. Vino el otro sabio y se volvió loco. La experiencia lo dejó fuera de sí, perdido en un éxtasis que destruyó su razón. Quedó vagando como un demente, incapaz de volver a la normalidad. Luego vino el otro rabino, es decir, y al ver los misterios que su mente no pudo reconciliar, como la aparente injusticia divina, se rebeló contra Dios, abandonó el judaísmo, abandonó la creencia en Dios y se convirtió en un perseguidor de los sabios. Por eso se le llamó el otro, el que cambió de bando. Luego vino Rabí Akiva y salió sano, entró y salió sano del Pardés. Él fue el único que entró y salió en paz. Según la tradición, lo logró porque su humildad y preparación espiritual permitieron aceptar los límites del entendimiento humano. Entonces, la moraleja de toda esta historia es al que advierte sobre los peligros de buscar secretos místicos sin la preparación adecuada. Solo Rabí Akiva, el más sabio y equilibrado, pudo navegar en esa experiencia sin perder la cordura, sin perder la fe y sin volverse loco o incluso perder la vida. Cada uno de estos rabinos dentro de esta historia representa una forma de interpretación. Es por eso que de repente ante un mismo texto podemos ver que algunos dicen, no, Satanás es un extraterrestre, un Elohim, como dice más de las corrientes de Mauro Viglino. Otros dicen, no, Satanás o Yahvé es Satanás, el demiurgo, el Yalbabaoth. Es decir, es una postura más gnóstica, mucho más fuerte. Otros dicen, no, Yahvé es el Dios de Israel, pero destructor, guerrero, duro en su cólera, más una postura judía. Y otros dicen que Yahvé sería una percepción finita del infinito o el Dios de la Merkabah que va transitando el camino para una visión más interna que externa, más hacia la mística judía, etcétera, etcétera. Vamos a tener
distintas interpretaciones de quién es Yahvé o de lo que es la Torá, las Escrituras o el mismo Jesús de Nazaret, que por eso se crean muchas religiones, precisamente porque todos al entrar al Pardes, todos al entrar a la lectura, cada uno saca distintas interpretaciones según su nivel. Así que vamos a seguir compartiendo pantalla y esto como para dar explicaciones porque hay distintas formas de percibir una lectura. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. En Mateo 5:29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si lo leemos literal, tengo que con este corta uña sacarme el ojo porque vi algo malo como castigo y me sentí de culpa, para que todo mi cuerpo no sea echado al infierno. Esa es la parte literal del texto. ¿Ves que es absurdo? Por ejemplo, entonces sacamos este texto y vemos los niveles de interpretación aquí a la derecha. Peshat, Remesh, Drash y Sot. Literal, enseñanza, el sermón y el secreto. Entonces, en la parte literal, tenemos que vamos a sacarnos el ojo porque la lectura dice que vamos a sacarnos el ojo. Vamos a tomárnoslo literal. No, ¿verdad? Luego vamos a otro nivel. Y vamos a sacar la interpretación que decimos, no, lo que pasa es que dice que hay que dejar los malos hábitos como fumar, de alguna manera dormir mal, responderle mal a un hermano, malos hábitos de procrastinación, los hábitos físicos. Si no tenemos buenos hábitos físicos, nuestro cuerpo se va a pudrir, mala comida, beber mal, nos contamina, etc. Eso es otro nivel interpretativo. Luego hay otro nivel que es el drash, que es ya un nivel más moral. Dejar de mentir, dejar de robar, dejar de manipular, dejar de ser hipócritas, etcétera, etcétera. Ya que tiene que ver con términos de moral. No solamente de la acción, sino también del aspecto del significado. Y tenemos el Sot o el secreto, otro nivel de interpretación, que sería ya dejar la idolatría religiosa, usar el intermediario para acercarnos a Dios. Es preciso que tires esa estatua del cual usas para adorarle al santo, por más que te duela, por más que estuviste en el catolicismo 40 años adorándole a esa estatua de yeso y la rompas, que se te vaya toda una vida ahí dentro del sistema de idolatría y dentro del sistema de lo literal, buscando a Dios mediante intermediarios. Es preciso que dejes esa religión y echarlo de ti, quitarlo de tu vida, porque si no, de alguna manera, todo tu cuerpo, toda tu vida se va a desgastar y se va a ir al abismo mediante una percepción distorsionada de la divinidad que te la ofrece la religión. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo, según el nivel de lectura, lo vamos a tomar desde lo literal hasta la parte más profunda espiritual, pasando por la parte de las acciones o la moral. Es por eso que una enseñanza lo puede entender distinto un niño de 5 años, un adolescente de 12 años, un adulto de 25 años o un anciano que tenga más de 50 años, porque sus experiencias le va a dar distintos niveles de interpretación. Es como cuando tú lees un libro por segunda, tercera vez, lo lees como si fuera una primera vez, porque no tuviste la misma conciencia del cual lo leíste la primera vez hace 20 años atrás y le sacas nuevas enseñanzas. Es esto mismo, los niveles de interpretación. ¿Ok? Creo que se pudo entender. Sigamos aquí. Ahora vamos a ir a hacer este mismo ejercicio con Juan 3, que es uno de los más preferidos en esta nueva etapa de videos que estoy realizando. En Juan 3 encontramos a Nicodemo y a Jesús hablando de nacer de nuevo. Jesús le dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Eso es la enseñanza oral. Jesús te está enseñando oralmente una primera premisa.
Nicodemo saca la interpretación literal. Entre ellos le dice, ¿cómo puedes que un hombre nazca siendo viejo por segunda vez en el vientre de tu madre o en el vientre de su madre? Esa es la interpretación literal. Se lo tomó literal, como el texto pasado. Es preciso sacar el ojo y dejar uno de tus miembros. Vamos a sacarnos el ojo físicamente. ¿Cómo es nacer de nuevo físicamente? Y Jesús le da el sot de la enseñanza, de la primera premisa de la enseñanza oral. ¿Cuál es la enseñanza? Entre ellas es el que no nace del agua y del espíritu, es decir, una enseñanza espiritual, no puede entrar en el reino de Dios. La luz vino y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, el emet, viene al or, a la luz, para que sea manifiesta sus obras, porque son hechas en Dios. Es una realidad interior, luz y sombra. Fíjense cómo de la enseñanza oral fueron conversando hasta llegar el tema de una realidad interior. El hombre practica o la luz hacia las cuestiones del espíritu o a las tinieblas, a las percepciones del opositor, de Satanás, etc. Que eso también tiene algo más profundo. ¿Ok? Sigamos. Aquí yo veo un comentario bastante interesante que se los voy a leer. Este comentario dice así. Eso fue a causa del video que dije que Satanás o Yahvé no es Dios o no es el verdadero Dios, sino que se refieren a Satanás, vuestro padre el diablo. Y eso hubo muchísimos comentarios hasta el sol de hoy, sigue habiendo muchos comentarios. En el video pasado ya respondí a eso, pero este trae otro enfoque, ¿ok? Es de los niveles de interpretación. Este sería como la segunda parte del video pasado. Entonces, mira, a los que llaman a Yahvé el diablo, les digo con temor y con temblor, es decir, esto es un cristiano que ya tiene esto predeterminado seguramente porque tiene emojis y todo lo demás, es decir, ya tienen algo preparado para responder a videos que van en contra de su creencia. Están hablando contra el único Elohim verdadero. Están cumpliendo la profecía de la apostasía final, donde muchos llamarían a lo bueno malo y a lo malo bueno. Isaías 5:20. La escritura dice, yo soy Yahvé, y fuera de mí no hay salvación. Isaías 43:11. Para que te conozca a ti el único Elohim verdadero y Yeshua el Mesías, quien has enviado. Juan 17:3. Aquí ya están empezando a mezclar usando las palabras de Jesús como que si fuera esa interpretación literal del Yahvé destructor. ¿Ok? Yo y el Padre somos uno, Juan 10:3. Yahshua nunca acusó al Padre de ser el diablo, todo lo contrario, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió, obvio, porque es del Padre, de Dios verdadero, Juan 7:16. No he venido por mi cuenta, sino que Él me envió, Juan 8:42. Padre, glorifica tu nombre, Juan 12:28. Entonces, ¿cómo va a venir del Padre y luego acusar al Padre? Eso no tiene sentido ni tiene base bíblica. El verdadero anticristo es quien niega al Padre y al Hijo, primero de Juan 2:22. Y decir que Yahvé es el Dios, y decir que Yahvé es el diablo es negar al Padre directamente. Eso no es revelación, eso es rebelión, porque Yahshua dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, Juan 12:48. Y la palabra que Yahshua habló era la palabra del Padre. Entonces, cuidado. Quien llama al Elohim de Israel el diablo ya está bajo juicio, porque Yahvé no puede ser burlado. Gálatas 6:7. Yo, como siervo del Altísimo, afirmo y no me retracto. Yahvé es el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob y de Yeshua. Negarlo es negarlo todo. Yahshua no vino a oponerse al Padre, sino a revelarlo. Quien diga lo contrario, habla por el espíritu del anticristo. El Eterno juzgará. Es decir, me van a juzgar, etcétera, ¿no? Esto ya yo le di respuesta en el video pasado, respondiendo a las críticas. Pero aprovecho este comentario, es decir, yo no le tengo miedo a las críticas, incluso lo muestro a nivel público y mientras una crítica esté mejor fundamentada, mucho mejor para mí para exponer mi punto. ¿Ok? El tema no son las críticas. El tema es que en la crítica esté insultos y cosas y faltas de respeto y obviamente ahí no estamos hablando ya de argumentos sino de la persona y ya yo no le presto atención. Pero esta crítica está muy buena, está muy bien argumentada,
está bien redactada, aunque tiene un posicionamiento cristiano o cristiano mesiánico, judío mesiánico, ¿no? Steve Monsalvo. Ok. Bien. Vamos a ver ahora a continuación la misma comiquita que mostré en el video anterior. Ok. Lo van a ver con detenimiento. Y con esa comiquita, que duran 6 minutos, se van a dar cuenta las distinciones entre Yahvé y el Padre de Jesús de Nazaret. En el sentido de los conceptos que ellos fundamentan. Uno fundamenta la guerra, la destrucción y la venganza. Y el otro fundamenta el amor al prójimo, incluso hasta tus enemigos. Pero mostrándolo de la manera como te lo voy a mostrar a continuación, se va a ver con mucho más claridad. Así que no pierdas detalle, ve este video. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Un mensaje de Gabriel? Señor Jehová, sé que ya hemos hablado de esto, pero viendo las cuentas nuevamente, y aunque usted creó el mundo hace apenas unos cuantos siglos, ya ha matado más gente que Satanás. Esto no se vería nada bien cuando escriba su libro en el futuro. Pinche bastardo. Se me ocurrió algo que tal vez pueda ayudar. Por favor, busque la pulsera que está incluida en la carta, póngasela, y cuando tenga que hacer una decisión, pregúntese, ¿qué es lo que Jesús haría? Solo hágalo. Mire, póngaselo y mire cómo le va. Atentamente, Gabriel. Creo que tiene razón. Lo voy a probar. Nada que perder. Ahí viene una oración. Habla. Oh Señor, por favor, revélanos cuál es tu voluntad acerca de los amalecitas. Nos atacaron bien feo cuando veníamos de Egipto. Algunos nos han sugerido que tú dirás que los amemos, aunque sean nuestros enemigos. ¿Amarlos? ¿Qué ching...? ¡No! Ellos nos atacaron. ¿Para qué mierda tienes que amar a tus enemigos? Ahora vayan y ataquen a los amalecitas. Completamente destruyan todo lo que ellos poseen. Sí, Señor. Gracias por responder No nuestras... tengan compasión. Maten a hombres y mujeres. Sí, Señor. Muchas gracias. Y niños y bebés. Sí, Señor. Si usted cree que eso sería de ayuda. Y vacas y borregos. Y camellos y burros. Coño, esto realmente sí que tomará mucha práctica. ¿Sí? Oh Señor, te pedimos que nos ilumines en qué deberíamos hacer con una persona que está entre nosotros, que pecó. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, Señor, él blasfemó. Sabemos que es un pecado muy serio, pero afortunadamente nadie salió lastimado. Blasfemó contra mí, ¿eh? Ordinariamente diría que al blasfemo lo apedreen hasta que su cuerpo sea un cadáver mutilado sin uso, pero... Oh, sí, Señor, pero... Señor Jehová, ninguno de nosotros aquí somos libres de pecados. Solo me pregunto, ¿quién debería ser el primero que tire la primera piedra? Ese tipo blasfemó contra mí. ¡Ah, maldición! ¡Saquen al blasfemo afuera del campamento y que toda la asamblea lo apedree! Cualquiera que blasfeme el nombre del Señor debe morir. ¡Ah! Debo de parar de ser un violento sangriento maniático. Y debo de dejar esas obsesiones de matar. Oh, ¿quién es? Joram. Tú, ¿cómo te ha ido con esa enfermedad de tripas que te di hace 2 años? Señor Jehová, te pido de nuevo, Señor. Sé que solo tú puedes perdonar y sanar. Te ruego que me sanes, Señor. Oh, no, ¿qué tú crees que hago con mi tiempo? ¿Piensas que ando por ahí sanando enfermos con diferentes enfermedades? A la mierda con eso. De hecho, creo que es tiempo que te torture y sufras más. Ahora, siente esto. ¡Ah! ¡Mis tripas! ¡Se me han caído mis tripas! ¡Oh, Dios mío, mis tripas! ¡Ah! ¡Mis tripas se han caído! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué estoy haciendo? Jesús nunca haría eso. La próxima, la próxima. ¿Sí? Señor, me llaman calvo. Me molesta por mi cabeza. Me llaman calvo. Cálmate, cálmate. ¿Quién te molesta? Unos niños. Una bola de niños se burlan de mí. Bien,
Bienaventurados sean cuando la gente los insulte o los persigan y cuando falsamente digan cosas malas en su contra. Regocíjense y alégrense, porque grande será su recompensa en el cielo. ¿Qué? No, mierda, no puedo hacerlo. Si se burlan de ti, merecen morir, malditos bastardos. Voy a mandar unos osos salvajes para que los hagan pedazos y les saquen las entrañas. Sí, diga. ¿Capturaste a los moabitas? ¿10,000 personas? ¡Mátenlos a todos! Sí. ¿Filisteos? ¡Mátenlos! Sí. ¿Qué? ¿Te cortaron el pelo y perdiste la fuerza? ¿Qué es esto? ¿Una película de Disney? Bueno, mira, Sansón, te voy a mandar mi espíritu. Eso te ayudará a matar cuanto menos 30 personas más. Sí. ¿Amonitas? ¡Mátenlos! Sí. ¿Cómo? ¿Mataste a 100,000 asirios? ¡Perfecto! Pero 27,000 escaparon. Ah, yo me encargo de ellos. Los mataré haciendo que les caiga una pared encima. Va a tener que ser una pared super ultra que gigantesco, pero yo me encargo. ¿Sí? ¿Todos los hombres? ¿Sirvientes? ¿Niños y mujeres? Oh, ya veo. ¡Mátenlos! Sí. ¿Samuel? ¿Capturaste a Agar? Ah, espérame. Ya voy a bajar para que lo hagas pedazos enfrente de mí. Padre, ¿qué es todo ese ruido? Oh, nada. Oh, parece que había escuchado algo. He estado repasando algunas cosas que voy a enseñar cuando vaya a la tierra. Tú has dicho que les has enseñado a ser amorosos y compasivos. Pensé que sería bueno basarme en eso, diciéndoles que amen a sus enemigos como a ellos mismos, y que se perdonen unos a otros, así como tú los perdonas a ellos, Padre. No les has enseñado eso aún, ¿verdad? ¿Les puedo enseñar eso? ¿Puedo? Por favor. Claro, por supuesto. Oh, grandioso, Padre. Me alegro que estamos de acuerdo en todo esto. Como padre e hijo, ¿verdad? Wow, ¿quién diría que tú y yo no somos la misma persona? ¿Quién diría que tú y yo no somos la misma persona? Ya hemos visto y este video realmente es bastante esclarecedor para ver que realmente hay grandes diferencias. En lo literal hay grandes diferencias. Entonces tratan de justificar con una teología un amor a Dios en Yahvé, en esa parte literal. Por eso insisto mucho en la parte literal, porque estamos hablando de lo literal. Después vamos a la parte espiritual, que es otra cosa. Por eso es el enredo. La gente enreda espiritualidad con literalidad. Entonces por eso cuando se muestra videos así, la gente le da un choque y una disonancia cognitiva. Vaya, pero este Dios es el mismo de Jesús. Entonces le dicen a uno, no, estás distorsionando las escrituras. Entonces, vamos a seguir explicando bajo la misma metodología que estaba explicando, pero con el tema de Yahvé. Fíjense, hay distintos niveles en el tema de Yahvé. Y depende de la discusión donde la llevemos, estamos en una discusión de lo literal o una discusión del secreto. Nuevamente, una discusión de lo literal y una discusión de lo secreto. Entonces, en la discusión de lo literal, que es el Peshat, vamos a encontrar temas como Mauro Biglino. No, él es un Elohim, él es un extraterrestre, él es un ángel caído, es parte de una federación oculta que vino a traer un sistema aquí de rituales para chuparnos la energía y que incluso este Yahvé luego, siendo un extraterrestre, un Elohim, actualmente hace pactos con sus allegados, con la élite de este mundo, y entra el tema de los reptilianos y entra el tema de todo este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque se habla de nivel literal y cae todo este montón de interpretaciones que tiene sustento. Al investigar tiene sustento, todo eso. ¿Ok? Pero al tomar en cuenta que existe esta parte de los distintos niveles de interpretación, vamos a los siguientes niveles. Tal Remesh, que fue el video que yo hice. En el Remesh vemos que el nivel de interpretación es que Yahvé es Satanás. Ok, Yahvé es el Satanás, Yahvé es el Demiurgo, Yaldabaoth, más una postura más gnóstica.
Yahvé es el Dios usurpador, el impostor, el mentiroso, el que se va a reflejar en el Apocalipsis, que hizo creer a medio mundo que era Dios verdadero, y Jesús vino a denunciarlo. Y el texto favorito, gnóstico en esta oportunidad, es que usan Juan 8:40 en adelante, donde precisamente era toda la explicación que yo di en ese video, bastante famoso ya. Ese es la interpretación de Remesh, donde se ve que es distinto. Y es lo que yo estoy mostrando aquí en este video. Ok. Pero esa no es la única interpretación. Hay otros niveles de interpretación mucho más profundos. Tenemos ahora el nivel de Drash, que es el Dios de Israel. Sí, el Dios espiritual, el Dios que da dio vida, el Dios de que inspiró a los profetas. De alguna manera los profetas inspiraron al Dios de Israel para dar el advenimiento de lo que sería el Mesías, en este caso Jesús de Nazaret, que ese es otro tema, etcétera, etcétera. Es un Dios que fue evolucionando, ya no ese Dios tribal del Génesis, sino que ahora se vuelve un Dios más espiritual, más cercano. ¿Ok? Pero luego hay un Sot, que es un nivel superior, que es el Dios de la Merkabah. Ese Dios que es la representación de lo finito del infinito, donde hay incluso manifestaciones físicas y que hay un plan en mostrar la ley de la Torá para llevarlos de la carne al espíritu. Y todo eso está explicado, si quieres investigar más del punto, porque no es el tema de explicar el Dios de la Merkabah, en dos documentos. El primero está en mi canal, en este. En este video, Mario Saban explica con detenimiento de qué trata la forma física de Yahvé y qué trata este tema del Dios de la Merkabah. Yahvé tenía cuerpo y una nave extraterrestre Merkabah y está en Ezequiel. Cabalista Mario Saban. Está ahí. Y en los comentarios puedes ver lo que serían los documentos que en los que se basa esto. Entre ellos, ese documento, del cual se basa Mario Javier Saban, es de su tesis, La Merkabah, el misterio del nombre de Dios. Y aquí te va a explicar la parte profunda del por qué el Sot, de esa parte física, de esa parte aparentemente destructiva de Yahvé, en realidad es el Dios de la Merkabah. ¿Ok? Eso tiene una gran profundidad, que esta tesis es de 291 libros, 291 páginas. Eso está en internet. Usted pone La Merkabah, el nombre de Dios, por Mario Javier Saban, y lo va a encontrar gratis en internet. Entonces, esta es la interpretación distinta de lo que se puede ver de Yahvé. Entonces, dependiendo de qué nivel estamos nosotros, vamos a tener distintos tipos de estilos de discusiones. Vamos a hablar del Dios Elohim. Bueno, vamos a hablar más que todo en la postura de Mauro Viglino. Vamos a hablar de Satanás. Vamos a hablar más que todo en la postura más gnóstica. Vamos a hablar del Dios de Israel. Vamos a hablar de la Torá y vamos a hablar de los judíos. Vamos a hablar del Dios de la Merkabah. Vamos a hablar tirando a la cábala. Ahora vamos a hablar del Dios del Padre. Vamos a hablar ahora del nivel del Sot, que sería la revelación de Jesús de Nazaret. Pero sigamos. Jesús de Nazaret da ciertas revelaciones o ciertas características, y son las siguientes. 1. Jesús señala que los fariseos y doctores de la ley comenzaron ciegos y siguen siendo ciegos, aunque leyeron la Torá. ¿Ok? Cuando él dice, yo vine a darle vista a los ciegos y a poner ciegos a los que ven. Y los fariseos decían, ¿acaso nosotros somos ciegos? Se le perdonaría a aquellos que son ciegos, pero ahora ustedes que afirman que ven, sus pecados permanecen. Entonces, la ceguera se mantiene porque no te va a liberar el hecho simplemente de leer la Torá o seguir los procedimientos de la Torá, sino hay que nacer del Espíritu, que es el siguiente punto. Es necesario nacer del Espíritu. El tercer punto indica, el Espíritu te dará la visión espiritual de los textos, no solo a nivel del intelecto, no solamente leer intelectualmente, tener una comprensión de todos los puntos de manera memorística, porque estos eran expertos. Y Jesús vino a confundir la sabiduría de los sabios, porque todo se basaba en el intelecto, en el orgullo de la erudición espiritual.
donde aplastaban y abusaban de las personas por faltas de forma o inalfabetas. ¿Ok? Y Jesús de Nazaret muestra que incluso el que no sabe leer y escribir puede, o el ateo o el samaritano, puede realizar mejores acciones que aquel que tiene una ley bajo el brazo o, actuales palabras, una Biblia bajo el brazo. ¿Ok? 4. El reino de los cielos no es algo físico, como en un templo, sino que ahora se adora y se busca esa verdad en espíritu. Las palabras de las samaritanas que vimos en el video pasado. Ahora no dirán que van a adorar a Dios en este monte o en el templo, sino ahí donde esté en espíritu y en verdad. 5. Jesús da la superación de la ley con la justicia mayor del amor. Lo que hablamos antes en el texto donde dice, yo no vine a abrogar o quitar la ley, sino que la vine a cumplir. Pero en el verso 20 más abajo dice, pero su justicia tiene que ser mayor que el de los fariseos, porque de lo contrario no entrarán en el reino de los cielos. Y esa justicia es el amor. 6. Conciencia del Mesías que nosotros debemos tener. Se habla del Jesús, del Mesías espiritual y del Mesías esperado por los judíos, que es el material. Y Jesús enseña una mesianidad espiritual, distinto al concepto que esperan los judíos. Porque dice, no, eso es idolatría, porque estás colocando a Jesús como un intermediario. Pero el tema es que Jesús enseña algo. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, pero también ustedes son la luz de la vida, son la luz del mundo. Ustedes pueden tener la luz de la vida. Jesús nos enseña que mayores obras podemos tener incluso que las del Hijo. Porque ese espíritu crístico del Hijo estará en nosotros. Es decir, es una conciencia mesiánica, más que un espíritu o un Mesías dentro de un cuerpo y que nosotros le rindamos una idolatría. Precisamente el fruto es necesario que muera para que dé muchos frutos. Es necesario que Jesús se fuera para que ese espíritu, la conciencia nueva, la mente de Cristo, como le decía Pablo de Tarso, entre en cada uno de los buscadores y creyentes de su palabra. Y entra el proceso porque esto da producto al nuevo nacimiento. Punto 7. El Satán en los relatos bíblicos, en lo literal, es una entidad que busca crucificar a Jesús y hacerlo caer y hacerlo tentar. ¿Ok? Satán en la profundidad de la lectura es una energía de adversidad que mediante el desierto de tus dificultades te puedes hacer o te puede hacer mucho más fuerte en el espíritu. Pero no estamos en el tema de Satán, ese es para otra oportunidad. El conocimiento, el dad, nos hará libres. El espíritu nos da esa libertad y no la letra, porque la letra mata, el espíritu vivifica. Nos saca de la religión Jesús, de la servidumbre, de la mentalidad de siervos, a ser hijos del Espíritu. Por lo tanto, vamos a ver a Dios en distintos niveles. Así como a Yahvé lo vimos en distintos niveles, a Dios lo vamos a ver en distintos niveles también. Por ejemplo, Dios en el aspecto literal es ese Yahvé destructor, guerrero, que vamos a ver en este video, que vamos a confundir al concepto de Dios Espíritu con este concepto de Dios que vamos a leer en las Escrituras. ¿Ok? Pero vamos a ir más allá, vamos a evolucionar el concepto de Dios. Vamos al Remesh. Ahora Dios necesita un templo, rituales, adorarlo. Solamente necesitamos inmolar nuestros pecados a través de holocaustos y sacrificios. Cumplir con rituales. Cumplir con una ley, 365 preceptos. Tenemos ahora a Dios en otro nivel, a nivel Drosh, que es una idolatría en la religión mediante un intermediario, una iglesia o un mesías físico. Que es el tema de, la religión es la que te va a conectar con Dios. No tú, sino que necesitas de una religión, necesitas de un pastor, necesitas de un libro o necesitas de un mesías físico. ¿Ok? Ya sea este Mesías que le llaman Jesús o un Mesías judío. En vez de ir a una mesianidad espiritual, como ya expliqué, es la conciencia del Mesías que al final la vas a obtener tú también. Porque también eres luz del mundo, tanto como la luz del mundo que Jesús se dijo ser. ¿Me captan? Ese yo soy que Jesús de Nazaret proclamó es el mismo yo soy que en las profundidades nosotros también podemos ser. Porque tanto tú como yo y como todos tenemos a Dios dentro. Tú eres Dios. En el sentido de que dentro de ti está esa luz que puedes expresar y manifestar ese reino de los cielos.
porque eres un príncipe, heredero e hijo de Dios. Ese es el sentido del yo soy. ¿Ok? No, porque después no, es una blasfemia. Tú, siendo humano, te haces pasar por Dios cuando Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Y también tú puedes ser uno con Jesús y con el Padre, porque ellos moran en ti para ser uno con Él. ¿Captan el punto? Entonces, el nivel Drosh es una intermediación. Necesitamos una intermediación. Todavía no reconocemos esa luz. Y el nivel Sot es el reino de los cielos dentro de nosotros, donde la luz de Jesús, la luz de Moisés, la luminaria de los sabios, también esa luz está en nosotros, la luz de la vida. Ya no reconocemos esa luz afuera, sino que ahora esa luz está en nuestro interior. Esta es la explicación de la dualidad, del alejamiento de la unidad. Poco a poco se va haciendo difusa esa línea dual hasta que todo se integra a una explicación de una superioridad. La ley es una parte y Jesús vino a superar y dar mecanismos más efectivos de esa ley. ¿Ok? Entonces, a las conclusiones, las clásicas conclusiones que yo siempre escribo al final de mis videos. Depende de qué nivel hablamos. Vamos a tener la conversación. Lo que consideramos una verdad en un nivel es superada por otro grado de profundidad en el siguiente nivel. Por eso cuando hablamos de Yahvé físico en lo literal, no concuerda con el Dios Espíritu que enseña Jesús, porque va a pasar lo que mostré en el video de la comiquita. Satán es en un nivel es alguien físico y una entidad, y en otra es un nivel de energía adversa, y en otra son tus demonios internos. Pasamos de algo completamente externo a algo interno de una lucha interna. Todo este sistema Pardes, es decir, Peshat, Remesh, Drosh y Sot, es creado porque el texto se escribió no con una finalidad histórica, sino con una finalidad midrashica o de enseñanza profunda, a pesar de que los que traducen o los académicos intentan decir o hacer revisionismo histórico sacando completamente el contenido espiritual porque no les importa. ¿Ok? Último punto. La pregunta es, ¿dónde quieres ubicar la discusión de este tema o de un tema determinado que vas a leer? ¿Desde lo que leemos nada más? ¿O desde la luz que quiere darnos el texto? ¿Busca la espiritualidad o solo tu interés es revisar la traducción y defender tu religión mediante una interpretación por encima de la otra? ¿Vamos a estar toda la vida peleando sobre la destrucción de Yahvé mediante exterminios, guerras extraterrestres, ira y destrucción que leemos? ¿O vamos a elevar nuestro concepto literal de Yahvé al Dios espiritual interior de la Ejad, de la unidad que Jesús nos revela con su palabra, o los sabios que vinieron después? Ahora captan el punto. Es decir, sin esta explicación, si la explicación pasada y con las explicaciones que he realizado se va a dar una explicación incompleta.
se da de una manera incompleta, porque entonces vamos a estar siempre en un nivel. Entonces vamos a estar confundidos. No, Yahvé en lo literal, entonces vamos a pelear. No, es que mira, lee el texto. Aquí dice en primera de Samuel que destruyas a los amalecitas. Y mira esto otro. Aquí Yahvé dice en el Génesis que no es Dios sino Elohim. Y los Elohim es plural. Y vinieron esto y confundieron y crearon todo un sistema de adoctrinamiento, de prisión. Por lo tanto, es el usurpador a Dios. Entonces, no es que sea mentira cada nivel. Es que cada nivel tiene su espacio de conversación. El tema es que si quieres ir a lo espiritual, tomando en cuenta las enseñanzas de Jesús, el nacer de nuevo te saca de esa discusión eterna de lo literal, que al principio puede ser provechoso, pero estar eternamente en lo literal te va a hacer perder el tiempo. Por eso te dice, si tu ojo te hace pecar, si tu ojo te hace perder el tiempo, si tu ojo te está haciendo eternamente estar observando lo literal del texto, sácalo de tu vida y es mejor que pierdas lo literal, que pierdas la religión, que pierdas esos amigos que de alguna manera te malinfluyen en tu vida, o esas personas que te quieren que te quieren hacer estancar en ese sistema, que estar tú esclavizado completamente en un sistema de lo literal y que toda tu vida se pierda ahí en el abismo. Ahí está el punto. Entonces por eso es que no puedo siempre estar en discusión tras discusión, porque estaríamos dando fuerza a un nivel de interpretación cuando en realidad existen otros 3 niveles espirituales. Pero como la otra persona no le interesa lo espiritual, no le interesa buscar más allá en el texto, no le interesa buscar la luz que hay en el texto para su vida, entonces obviamente cuando le hables de lo espiritual, como dice Pablo de Tarso, lo espiritual le va a sonar a locura. Le va a sonar sin sentido, le va a sonar que son un invento, le va a sonar a metáforas, a fábula, le va a sonar que no es necesario, porque lo literal es importante, porque lo literal es lo que se ve. Por eso Jesús de Nazaret dice, sois ciegos. Y el pecado va a permanecer porque van a seguir afirmando que son o que ven, que tienen vista. Pero él no habla de la vista física porque es algo obvio. Él habla de la vista espiritual. Hasta que no tengas la vista espiritual, no vas a ver el reino de los cielos. Nazca de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Buscar ese espíritu y usarlo y evidenciarlo en nuestra vida. De nada sirve ser luz del mundo si nos escondemos debajo de un almud. Es preciso reflejar esas obras en la parte más alta de la ciudad y que otros se inspiren y que a su vez busquen esa luz en sí mismo. Ese es el reino de los cielos. ¿Me hago entender? Así que nada, si quieres ver cuestiones de interpretación de lo espiritual o estudios de lo literal, que me encargué bastante tiempo, lo puedes ver en esta lista de reproducción de reflexiones incómodas. También ahí hay análisis entre las disputas entre cristianos y judíos y muchísimas otras cosas más, porque ya son más de 90 videos de clases, explicaciones e investigaciones que he ido haciendo poco a poco desde mis limitaciones como humano. Sin más nada que agregar, mi nombre es Simón Guardia y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.